Sumate a Psicoanálisis en el Aire. Los martes, 19 horas, conversamos de modo simple y claro con los psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Conduce Ariel Hernández por AM 1390. Radio Universidad. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Psicoanálisis en el Aire. Mi nombre es Ariel Hernández. En el día de hoy vamos a estar abordando la presencia del psicoanálisis y de analistas en distintos dispositivos de salud y poder conversar con dos invitados sobre la importancia de esta presencia y cómo a partir de esa presencia se producen distintos efectos en el interior mismo de las instituciones como de los pacientes que allí concurren. Entonces comenzamos a presentar nuestra primera invitada. Celeste Viñal, analista practicante, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Docente en la Cátedra Freud I en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Supervisora de distintos hospitales. Celeste, entonces, la presencia del analista en los hospitales, en la práctica hospitalaria, ¿no? Esa es un poco una de las primeras preguntas que me interesaría, una de las primeras líneas que me interesan para la conversación. ¿Qué nos puedes decir de esto? Mira, el practicante del psicoanálisis en el hospital es un elemento fundamental en la actualidad de la salud mental pública. Muchos psicoanalistas, voy a decirlo, a lo ancho y a lo largo del país, qué bien poder meter esa frase en algún lugar. Sí. Alguna vez, para qué estoy en la radio, sino para claro meter esa frase. Y metemos Uruguay, ya que estamos. No, en serio, en todo el país hay muchos analistas que están presentes en los hospitales, en los dispositivos diferentes que se dan en la salud mental, los hospitales de día, las interconsultas, las salas de internación, los hospitales generales, los que reciben las guardias, los que están a cargo de todo un sistema que funciona para el padecimiento del ser humano, ¿no? Porque básicamente el psicoanálisis es una práctica de la dignidad humana, una práctica de la singularidad, una experiencia de la singularidad humana, y el psicoanalista en el hospital lleva eso a lo público, ¿no? Al espacio público, eso que ya no quedó exclusivamente reducido a los consultorios, como pudo haber sido hace mucho. Argentina en eso fue pionero nuestro país en la presencia de los psicoanalistas en los hospitales. Se los debemos a generaciones anteriores que han hecho pie en el hospital y que lo siguen haciendo con una particularidad muy especial, que es llevar un discurso que no quiere dominar. En la actualidad, bueno, siempre, ¿no? En la humanidad fue importante que un discurso no quisiera dominar, siempre va para el lado del dominio de lo que Lacan llamaría el discurso del amo, ¿no? Y sin embargo, el discurso del psicoanálisis no pretende dominar. Y con esto, ¿qué pasa a nivel de la atención de los pacientes? No pretende homogeneizar. En eso nos divergemos, digamos, o nos diferenciamos de otras técnicas, de otras disciplinas, en el sentido donde no tenemos un ideal de salud. Tenemos ciertos registros que son distintos del de la homogeneización. Porque sabemos que detrás de toda homogeneización está la segregación. Entonces, el hospital con un analista que pueda escuchar una palabra, que eso va a ser, digamos, lo más importante que tengamos en la herramienta de nuestra práctica, la palabra, va a ser escuchado ese paciente desde un lugar que decide mucho de lo punitivista, de ser juzgado, y es un lugar completamente distinto, quizás para muchas de las personas que por primera vez se sientan frente a un profesional de la salud mental, ¿no? De un espacio libre de ser, de que opinen algo sobre lo que dice, de que piensen algo personal, la opinión interpersonal no está avalada, lo único que importa es la palabra del paciente,
Y eso arma un espacio único de singularidad, de que eso está hecho solamente para él, ¿no? Y que alguien con un sufrimiento, alguien con un síntoma, por ejemplo, que el síntoma puede ser la puerta de entrada que tiene un profesional para poder abordar el padecimiento de ese paciente, sea escuchado de la manera en que él quiere decirlo, sin que haya allí tampoco ninguna pretensión de pedagogizarlo sobre lo que estaría bien o sobre lo que sería mejor pensar. Y tampoco va a ser una exhortación a la voluntad, ¿no? A que se ponga las pilas, a que lo entienda mejor, a que el profesional se ponga en un lugar de superioridad, ni intelectual, ni moral, ni de ningún tipo, que le vaya a explicar al paciente cómo tiene que vivir su vida, sino todo lo contrario. Va a aprender con el paciente. Lo que tiene el analista son las herramientas para poner al servicio del paciente y de su padecimiento la posibilidad de que él mismo llegue a sus propias conclusiones y a sus propios modos de abordar lo que le pasa. Qué interesante, porque ahí nos das la pista de ese respeto a lo singular, ¿no? Salud mental para todos, no sin la chifladura de cada uno, y cómo el analista puede ir acompañando en la invención de la propia solución, ¿no? Es interesante esa perspectiva que nos acercás. Y dentro de los dispositivos hospitalarios también tenemos esta dimensión de las guardias, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí entonces la posibilidad de alojar a alguien que viene en una crisis, que viene en un desborde, que viene en alguna secuencia de emergencia, que habrá que ver esto, emergencia, urgencia subjetiva. ¿Qué nos podés decir de esto, Celeste? Bueno, lo que se escucha, yo en general me dedico a hacer supervisión de dispositivos de residencias y concurrencias, y lo que se escucha de la gente que rota por guardia es esto, es la emergencia de una urgencia subjetiva, de alguien que se encuentra frente a una dimensión que en general tiene que ver con el acto, más que con el pensamiento, con la palabra o el poder detenerse a reflexionar, sino que algo lo avasalló, algo lo desbordó, no pudo con eso y aparece en la guardia de un hospital, o porque un síntoma corporal lo hace sentir muy mal, y entonces es un paciente que va a la guardia clínica y el médico no encuentra una base orgánica en ese síntoma y se lo manda al profesional de la salud mental que esté de guardia, de turno, y entonces, o por algún desborde en algún problema con una relación con el lazo al otro, alguna pelea que desbordó esa subjetividad. Se trata en general de desbordes, de deslocalizaciones, de cosas que un sujeto no puede solo. Y esto también es de gran importancia para la perspectiva del psicoanálisis, que es una experiencia que, frente a este individualismo de masas en el que andamos, es una experiencia con el lazo, ¿no? Es una experiencia con el lugar, el hospital en este caso, donde el analista está, porque lo importante es que un analista no requiera de un lugar predeterminado, sino que su efectividad o su eficiencia puede estar llevado donde esté, en una salita de donde sea, de primeros auxilios inclusive, y entonces pueda escuchar en esa palabra del paciente algo distinto, pueda escuchar algo singular, pueda escuchar algo de lo que le está pasando a ese sujeto en ese momento, con su propio padecimiento, con su propio desborde, y pueda poner palabras ahí donde en general lo que hay es o llanto, desborde de gritos, o de acción, o de autolesiones, o de una angustia que desborda y que lleva a diferentes tipos de actuación. Pero digamos, ahí interponer una pausa, así se llama el dispositivo de la Escuela de la Orientación Lacaniana, por ejemplo, que se dedica a urgencia subjetiva, justamente porque se trata de poner una pausa en la urgencia para poder leer en esa urgencia o en esa emergencia, depende de los casos, algo distinto, y hacer de eso en tal caso que emerja, ¿no? Que emerja algo de lo subjetivo en juego, que emerja algo de esa persona para consigo misma y una cierta responsabilidad subjetiva. Esto es, ¿qué tiene que ver esa persona en lo que está diciendo? ¿Cómo integra esa problemática de la que está hablando? ¿De qué se queja?
de qué le duele tanto, qué lo lleva a querer matarse, y sin juzgar, sin apresurarse a por ahí, es toda la formación, digamos, que hacemos, es para no entrar en pánico nosotros, para que esa urgencia no pase al equipo, ¿no? Por ejemplo, y entonces no entrar en pánico uno y generar más actuación de parte del paciente, para poder darse esa pausa y saber cómo hacerlo en la coyuntura de la urgencia, ¿no? Cómo poder apaciguar eso que está ocurriendo y entonces dar posibilidad de un segundo momento. Y ahí, en ese segundo momento, pueda ser leída esa urgencia de una determinada manera, a partir de las herramientas del psicoanálisis, que en general van a tener que ver, si en el caso de las neurosis, no me quiero meter con los diagnósticos, pero en el caso de las neurosis va a tener que ver con, bueno, ¿qué pasó con esa, y en el caso de la psicosis también, pero qué pasó con esa estabilidad que el sujeto tenía? ¿Qué pasó con cierta estabilidad que el sujeto había logrado en la vida y que de repente, por algo, porque no es en cualquier momento, qué coyuntura fue lo que la desencadenó, ¿no? Y entonces empezar a trabajar sobre todos esos detallecitos de la vida de una persona, del modo que lo dice, que lo pueda decir, primero que lo pueda, en una urgencia, por ejemplo, que lo pueda decir. Después, cómo lo dice, que es muy importante, es lo que nosotros en psicoanálisis llamamos enunciación. No, prestamos atención, escuchamos la enunciación, que es como alguien dice lo que dice. Si lo que dice se representa en lo que parece estar diciendo, si hay una discordancia entre el gesto y lo que está diciendo, entre el tono de voz con el que lo está diciendo. Hay gente que dice cosas muy terribles riéndose y viceversa, gente que dice cosas muy graciosas llorando, ¿no? Entonces, todos esos detallecitos, nosotros trabajamos con el lenguaje, trabajamos con las palabras, es nuestra materialidad de trabajo. Entonces, todos esos detallecitos a nosotros nos van a permitir ir organizando, localizando las coordenadas para que después ese sujeto, una vez de alguna manera apaciguado, pasado el momento de la urgencia, pueda confiar en que puede consultar a un analista, en este caso a un psicólogo en el hospital, que puede volver a ese lugar de ser escuchado, aunque no esté urgido, que tenga ganas de charlar eso que le pasó, que tenga ganas de retomar algo de lo que descubrió, aunque sea en esa primera entrevista de guardia, y a partir de esa ocasión, quizás de la guardia, que a veces no es completamente intempestiva para la familia y para el paciente mismo, que esa persona encuentre un lugar donde puede seguir trabajando sobre su mismidad, sobre su padecimiento, sobre su dolor, sobre sus ataques de lo que sea, de ataque de pánico, de crisis de angustia, de celos, de ira. Bueno, se presentan muchos tipos, características distintas, ¿no?, de padecimiento, pero que habilitar al sujeto, permitirle al sujeto que ahí aloje algo de lo propio, ya es un primer paso para dar cuenta de la urgencia, ¿no? Y que lo ponga en palabras y cómo lo pone en palabras y cómo es la escucha especial de un psicoanalista respecto de otras disciplinas, ¿no? Porque ya Miller se lo dice a los rusos. La otra vez estaba escuchando una conferencia de Jacques Miller que le decía a los rusos, no, el psicoanálisis ha puesto, Freud ha puesto de moda que hablar hace bien, ¿no? Y se sabe que hablar hace bien. Ahora, la gran diferencia es qué se escucha en eso que el otro dice. Cómo escuchamos, cómo leemos, cómo hacemos un acto de lectura de eso que el otro está diciendo. Y la urgencia, bueno, es un acto de lectura en la velocidad de las circunstancias, que habrá que después ver qué efectos tiene eso, ¿no? Ir viendo rápidamente y en el vértigo de la respuesta qué efectos va teniendo la palabra del analista. Sí, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, donde pareciera cada vez más desenganchada algunos actos de la palabra, algunos desenganches del otro. Me parece interesante esto que haces pasar con respecto a cómo, a partir de localizar un lugar, que puede ser un centro de salud, que puede ser la guardia de un hospital, un consultorio externo, se puede armar un lazo sutil, singular, armar una relación con la institución y también, en el mejor de los casos, con
un practicante del psicoanálisis, ¿no? Me parece muy interesante ese punto. Por otro lado, o siguiendo en esta línea, está la importancia de la formación, porque vos comentabas, por ahí la gente, no sé si todo el mundo que nos está escuchando sabe en qué consiste esto de la supervisión, en qué consiste las conversaciones clínicas y un poco la formación que se puede obtener en este tipo de prácticas. ¿Nos podés contar un poquito más de eso, abrirlo? Pensaba en que Lacan dice que no hay formación del analista, hay formaciones de lo inconsciente, ¿no? ¿Y qué quiere decir con eso? No que no nos formamos, no que no estudiamos, sino que lo que nos forma efectivamente es nuestra propia, así como la existencia del psicoanálisis en el hospital tiene todo que ver con la transferencia que ese practicante tiene con el propio psicoanálisis, también en la formación es la relación que ese practicante tiene con su propio análisis, ¿no? Las formaciones del inconsciente son propias y los efectos de lo que leemos, de lo que experimentamos. Por eso en psicoanálisis se habla de experiencia, ¿no? Porque la experiencia es lo que es muy distinta al estándar. La experiencia es lo que te pasa a vos en ese lugar y en ese momento, en ese tiempo, en esa experiencia, en esos errores que has cometido, en eso que has aprendido o no has aprendido de lo que te ha pasado. En psicoanálisis hablamos mucho de la experiencia porque dista mucho del estándar. No buscamos ni formaciones estándar, ni pacientes estándar, ni analistas estándar. Esta diferencia puede estar marcada porque no tenemos estándares, pero tenemos principios, diría Graciela Brodsky. Sin estándares, pero con principios, vamos avanzando en la práctica del psicoanálisis, ¿no? Y el control, llamado control o supervisión, que más bien Lacan no le gustaba la palabra control, tampoco le parecía la palabra supervisión, decía algo así como que habría que estar en un lugar de superaudición, ¿no? Porque lo que hacemos es la escucha. Eso es una práctica que hacemos todos los psicoanalistas, esto por si alguien no tiene idea de qué estamos hablando. Es una práctica común que hacemos los psicoanalistas junto con lo que llamamos la formación permanente, que es el estudiar toda la vida, estar toda la vida estudiando, porque siempre nos resta algo, porque giramos en relación al vacío de que no sabemos lo que es un analista. Entonces, esa respuesta con suerte es 1 por 1, para eso conformamos escuelas de psicoanálisis, para poder preguntarnos todos juntos, seguirnos preguntando una y otra vez qué es un analista, pero giramos en torno a un vacío. Esto es, hay algo que no sabemos. Y en el psicoanálisis siempre hay algo que va a fallar. Y eso también nos diferencia de otras prácticas. No queremos que sea sin resto, ¿no? Que el pasaje de un paciente por un tratamiento sea que no le queda nada del síntoma, que no tiene un solo restito sintomático y entonces podemos decir que eso es un levantamiento del síntoma. Es interesante esto de poder introducir la dimensión del síntoma, porque es una unidad de análisis. Tenemos entonces el síntoma que tiene un estatuto que puede traerle un sufrimiento a un sujeto, pero que también el síntoma es también en parte algo del orden de la solución. Eso es un poco lo paradojal también de lo que tiene que ver con el síntoma o la lectura del síntoma, una perspectiva del síntoma en psicoanálisis, digamos, que es un bien del sujeto porque es algo que le es propio, no es algo que se quiera o se pretenda eliminar, sino como nos venía transmitiendo un poco Celeste, y también lo que Irene Cooper-Weiss nos trajo, ¿no? Hay una dimensión del trauma que no se cura, que en todo caso en las vueltas dichas, como venía diciendo Celeste, en esta dimensión de poder apalabrar, de poner en palabra, un poco en forma, y en lo que está escrito en las palabras, ¿no? Cómo hay determinadas contingencias que nos han tocado, marcado, y en la conversación, para decirlo de alguna manera, en hablar dirigido a un analista, esto puede, a partir de cómo el analista responde, abrir una dimensión de lo más interesante. Estábamos por ahí. Les estaba contando de la actividad del control, y las residencias y las concurrencias de todo el país tienen un espacio para encontrarse en la Escuela de la Orientación Lacaniana este 7 de junio,
Vamos a estar con la tercera jornada con los concurrentes y los residentes que quieran venir. Están especialmente invitados. Si no son concurrentes y residentes, ni siquiera trabajan en el hospital, también están especialmente invitados a seguirnos, porque allí, en varias mesas simultáneas, vamos a poder asistir a la verdadera práctica dentro del hospital, del psicoanálisis dentro del hospital. Muchos jóvenes, porque los residentes y los concurrentes suelen ser gente joven, recién recibida, que tiene esta formación dentro del hospital durante 4 años, con 5 con la posibilidad de los que ganan la jefatura de residencia. Hacen esto, estudian, controlan y, en el mejor de los casos, se analizan, empezando ese larguísimo recorrido que es la formación de un analista. Nos vamos a encontrar a dar cita allí en la EOL, solamente se tienen que inscribir en un link porque tenemos un espacio reducido, no es chico, pero tiene su cupo, así que si están interesados, manden su inscripción al link y vengan a escuchar con nosotros y a disfrutar tanto de la práctica de los residentes y de los concurrentes en el hospital como de las intervenciones de otros analistas que los comentan, que de eso se trata, de conversar clínicamente los casos, porque el psicoanálisis sobre todo es una práctica que es con otros, no es una práctica solitaria. Uno, si está estudiando en su casa y después atiende, es algo demasiado solitario, estamos muy solos, con lo cual la práctica siempre es en un segundo momento de la clínica. Uno tiene que poner en forma eso y compartirlo con los colegas, compartirlo con la escuela, compartirlo con el grupo, porque de eso se trata, de una experiencia de lazo. Perfecto, entonces les recordamos que es el sábado 7 de junio de 9 a 14 horas en Ancón 5201 Cava, y lo que vamos a hacer para que sea más accesible, en el mismo Instagram del programa vamos a poner un link que reconduzca al formulario y también a al Instagram de la escuela, así que es una actividad abierta y gratuita, ¿cierto? Sí, no está arancelada, es abierta, por eso invitaba a gente que inclusive esté interesada solamente en el tema y no necesite ser ni siquiera profesional, ni de la salud, ni de ningún tipo. Los esperamos a todos en esta, verdaderamente para mí es una fiesta, porque realmente se puede apreciar lo que es el trabajo de los practicantes del psicoanálisis en el hospital. Y es de una riqueza clínica tan impresionante y es tan épico realmente lo que hacen estos practicantes, es de una épica maravillosa, así que vengan a disfrutar con nosotros. Sobre todo que esto va a nombre propio, ¿no? A riesgo propio, pero que los residentes, al menos en provincia, no conozco mucho Cava, pero en provincia las residencias de psicología, de psiquiatría, de trabajo social, muchas veces mantienen los dispositivos, son un recurso humano fundamental para que estos dispositivos funcionen. Y me parece que tienen una formación continua, una lectura permanente, me refiero, ¿no? Un estar ahí embuidos en lo que hacen, concernidos de una posición ética, con una política que los orientan y, como decía Celeste, con esta dimensión de que en el mejor de los casos se analizan, y la apuesta es que también se analicen, ¿no? Porque va por ahí el asunto. Entonces, Celeste, un gusto haber conversado en este programa con vos. Muchísimas gracias, Ariel, a vos por este espacio, gracias por darle este lugar privilegiado en tu programa al psicoanálisis en el hospital. Realmente es muy importante, sobre todo en la actualidad, que tengamos idea y que nos informemos sobre cómo y cuánto trabaja la gente en los hospitales, las residencias, las concurrencias, la gente de planta. Realmente reciben muchísimas consultas en la actualidad. Vivimos muy aislados, vivimos en el individualismo de masa, ¿no? Y esto es desmasificante. Hacemos de cada sujeto la dignidad humana representada en ese acto clínico. Bueno, esa es la potencia del discurso analítico, dice Miller, que es la desmasificación también, ¿no? Celeste, un gustazo y seguramente vamos a volver a hablar. Beso enorme, nos vamos a un corte. A vos. Saludos a todos.
Psicoanálisis en el aire, un lugar de conversación con psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Por AM 1390, Radio Universidad.